Bienvenidos a Cancha Afuera, a su primera temporada. Bienvenidos a Cancha Afuera, junto a Lucía López. Gracias por estar con nosotros desde el Bar Liguria. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en el Bar Liguria, en el centro de Santiago, en Las Tarrias. Lindo lugar. Bonito, precioso lugar además para esta conversación. Y para hablar de fútbol, sí. Algo que atraviesa tu vida desde muy pequeña. Tu padre, kinesiólogo, sí. Y kinesiólogo de fútbol, kinesiólogo sí. del Vial, de Deportes Concepción, de Lota Schwager, de Naval. De Huachipato, de todo en su zona. momento. Sí, de la selección chilena también en su época como presidente de Cantatura. La verdad es que el fútbol ha atravesado mi vida familiar. Por un lado soy sobrina de un ícono del deporte en Chile, Carlos Caselli, y por otro lado mi padre también, como tú dices, muy involucrado con las canchas, primero como aficionado y luego como profesional. Fue el primero también, uno de los primeros en introducir la medicina deportiva en Chile para aplicarla en el fútbol, que es su pasión. Entonces a mí me tocó ir al estadio desde muy chica porque como era kinesiólogo de todos los equipos de la zona en un momento, él todos los fines de semana teníamos que estar en alguna cancha viendo algún partido. Y tengo como icónicos, lindos, divertidos recuerdos en realidad como de mi infancia en eso. Y en esos años, por ejemplo, cuando eras chica y te toca, por ejemplo, vivir, me imagino, el ascenso de Lota Schwager en el año 86, que baje el 87, pero ese equipo Lota Schwager en una ciudad, en una zona muy pobre, muy dura, era un equipo bien bravo, era un equipo, me acuerdo, muchos jugadores con bigote, jugadores fuertes. Sí, bonito. Aparte que todo lo que pasaba en torno a Lota Schwager era bonito. El estadio, Federico Schwager, una hermosura. Claro, efectivamente la gente del carbón en la zona muy comprometida, camiseteada con la lamparita, con este otro equipo Albo también que es parte de mis recuerdos cariñosos que tengo del deporte, porque mi papá, además de ser kinesiólogo en algún momento, fue director también de Lota Schwager. Ya, dirigente. Estuvo ahí exactamente, dirigente. Y efectivamente me tocó estar en el estadio cuando sube Lota Schwager a la primera división y también me tocó estar el año siguiente cuando volvió a bajar. Pero la garra que había en esa cancha, la garra que había en ese público, en ese estadio, era muy bonita. La verdad es que recuerdo con mucho cariño mis idas a ese estadio de la Lotita. Y esos clásicos que se jugaban en la zona con Huachipato, con Deportes Concepción, eran bravos, ¿eh? En el Morro, en el Morro, cañón. Talcahuano, el cañoncito sí, Talcahuano. Naval jugaba siempre los sábados a las 3 de la tarde. Sí, era Huachipato Naval, Vial Concepción. Era una época gloriosa para el fútbol en la octava región, con muchos equipos en primera y en segunda división algunos. Ahora está todo un poco más de capa caída por allá. Un abrazo sí, porque yo te diría que no hay barras más comprometidas, pero honestas y genuinamente comprometidas que las que yo he visto de los equipos de Concepción, ya sea de... Mira, hasta de Las Tarrias, que me acuerdo que era un equipo, a propósito que estaba en el barrio de Las Tarrias, un equipo que entrenó mi papá, que estaba al otro lado de la línea del tren. Barra súper comprometida y hasta el día de hoy la barra de Concepción, la barra del Vial, siguen queriendo mucho esos equipos. A ti te tocó, Lucía, en los años 80, es el gran epicentro Deportes Concepción Fernández Vial. Sí. Eran clásicos con 15.000, 18.000 personas, 25.000 personas en Collao. Totalmente. Es súper triste lo que pasó ¿para qué decir lo que pasó con Concepción? Lo que pasó con los equipos de la zona. Porque la verdad eran, y son hasta el día de hoy, como te digo, equipos súper queridos, con unas barras súper genuinas. Y que le daban mucha vida también a los estadios de la zona, porque además... Piensa que los estadios estaban distribuidos en toda la zona del Gran Concepción, no estaban solamente en la ciudad, no era Collao nomás, era el estadio Huachipato, que era un hermoso estadio con juegos infantiles. Yo me acuerdo de haber estado ahí también cuando me aburrían los partidos, me iba a jugar a los juegos. El de Naval, allá en el Morro, que también otro bonito estadio. Irse a Federico Schwager, que era un paseo que uno hacía en el día, que te ibas a ver, te ibas a tomar un almuerzo por ahí por la zona, en alguna playa, luego te ibas al estadio. Que era hermoso en esa época con sus árboles grandes que después se le cortaron, se le echaron abajo. Entonces, una muy bonita época de una zona pujante como es el Gran Concepción también.
y que no tiene que ver con el terremoto, que uno podría decir, bueno, quizás después del terremoto pasaron, no, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con manejos de plata, con lo que posteriormente pasó con el fútbol, ¿no? Cuando se empieza a transformar en este lugar donde es re fácil hacer negocio y llevarse las platas para la casa, más que estar comprometido, como yo me acuerdo era en esa época, en los 80, al menos en esos equipos de la zona, con dirigencias que lo que querían era sacar adelante a su equipo. Buen inicio, Lucía. Vamos a volver en un ratito aquí desde el bar Liguria, en el barrio Las Tarrias, para hablar de tu adolescencia y de tu tío Carlos. De mi tío Carlos. La sobrina del gerente, la sobrina de Carlos Caselli. Del rey del metro cuadrado. ¿Cómo sobrina y ahijada. Además, ahijada. ¿Cómo era ser la sobrina de Caselli? Porque Caselli se retiró el año 85, ídolo de Colo-Colo, seleccionado chileno. Pero al fin y al cabo, Caselli, han pasado tantos años y sigue siendo un ídolo, un ídolo del país. Sí, totalmente. De hecho, mi marido, que es colocolino también, que tuvo la suerte para él de encontrarse con este personaje al interior de mi familia, siempre comenta lo mismo. Dice, y le cuenta a la gente, no conozco otra persona que hasta el día de hoy camine por la calle y se le acerquen hasta niños que no lo vieron nunca jugar. O sea, él realmente es un ídolo, y no solamente, creo yo, por su condición de gran futbolista, icónico personaje además de Colo-Colo, emblema. Yo diría que no hay uno puede históricamente echar a pelear otros, pero una figura de la relevancia de Carlos yo no conozco. Y además también por su vínculo con el pueblo de Chile. ¿Cómo lo viviste tú, por ejemplo? Vamos a saltarnos alguna etapa, pero ¿cómo lo viste para el plebiscito cuando Carlos Caselli dice hay que votar que no? Sí. Está la escena inolvidable cuando muestra con su madre que había sido torturada. La tortura física en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no, porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría, y así todo el país junto conmigo pueda cantar puro Chile, tu cielo azulado. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. En un escenario tan difícil, demostrando una vez más su valentía a enfrentarse a lo que él políticamente no considera adecuado, correcto, o que es necesario denunciar, que es una marca histórica también del desempeño público de Carlos. A mí me parece súper importante y nos vincula mucho en términos como de construcción de uno, como la identidad de uno y yo también, o sea, al final de cuentas yo también soy una persona que se puede haber vinculado primero al mundo del espectáculo, pero nunca estuve ajena a mis como convicciones políticas o a un interés que hay que tener como ciudadana respecto de lo que pasa en el país. Siempre viviste en Chile. Claro, totalmente. Y ese es un ejemplo que viene desde ahí, desde Carlos, desde mi padre, desde mi madre. Y además también en términos personales son historias bien bonitas, porque yo recuerdo que para el plebiscito del 88 los Caselli y Guerra agarraron el auto y se fueron a Concepción a celebrar con nosotros. ¿En serio? Llegaron a las 2 de la mañana a tocar puertas en una época en la que no había celulares, entonces nadie te avisaba de lo que iba a pasar. Fue súper bonito, la verdad es que... Pero además eran los tiempos en que no había doble vía, no era llegar y... No, pues, pero se demoraba re poco, siempre fue bueno para andar rápido, no sé cómo va a ir con la ley de los 50 kilómetros por hora en ciudad. Y con sus autos deportivos llegó, te diría que en 6 horas, que era algo que en esa época no era habitual. A las 2 de la mañana a celebrar y me acuerdo los abrazos que se daban mis padres por el plebiscito con ellos. Entonces, mi padre y Carlos son súper amigos, además de buenos futbolistas, de amantes del fútbol. ¿Lo atendió alguna vez tu padre? Totalmente, porque Carlos siempre tuvo problemas con los tobillos. Sí, hasta el día de hoy. Bueno, mi padre atendió a tanta gente, yo me acuerdo que no solamente a los clubes de
de la zona. Me acuerdo que Vicente Cantatore le mandaba para el año 82, 83, cuando estaba en Cobreloa, le mandaba a los jugadores a Concepción para que se los viera. Desde Calama. Sí, es un gran referente de mi padre kinesiológicamente hablando, digamos. Pero además, como te digo, no solamente los une la pasión por el fútbol, ni sus idearios políticos, sino que yo te diría que todo eso arma como una red de cariño que se tienen entre ellos como familia. Y bueno, y yo soy ahijada de ellos, como mis padres son padrinos del Piero también, que es el hijo menor de Carlos. Así que son súper bonitos recuerdos que tengo como de la historia de nuestra familia vinculada a lo que es Chile, a lo que es el fútbol, a lo que es la política. Está bien. Vamos a seguir conversando en un ratito más junto a Lucía López sobre fútbol y va a venir la etapa dura de Caselli, ese penal, pero también los grandes logros de Caselli con la clasificación rumbo a España 82. Volvemos en un rato. Nos habíamos quedado en el gerente, en Carlos Caselli. Los recuerdos. Los recuerdos, pero cronológicamente Carlos Caselli, el año 82, Chile vuelve a la Copa del Mundo y él hace el último gol en la clasificación, el gol frente a Ecuador, el 2-0, el centro del Jurel Herrera. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Te acuerdas del gol? ¿Te acuerdas lo que vivieron en la casa? Yo me acuerdo, no estaba mi papá, tiene que haber estado en el estadio, y estaba mi mamá. Nosotros vivíamos en San Pedro, que era una zona que está al otro lado del... Bueno, San Pedro de la Paz está al otro lado del puente, al otro lado del río. Y recuerdo que mi mamá me dice, tenemos que ir a la plaza a celebrar. Y mi mamá es así, comprometida por Colo-Colo, por Caselli, por todo. Y nos echa el auto a mi hermana y a mí. Esto estamos hablando del año 82, yo nací el año 73, así que tenía 9 años, mi hermana tenía tenido 7. ¿El año que naciste? El año que nací. El año que nací. Sí, sí. Y no teníamos bandera de Chile por, no sé, probablemente no la colgábamos muy seguido en esa época. Y entonces mi mamá, me acuerdo que agarra una Deporte Total, que mi papá todo esto las coleccionaba todas, y yo creo que era Deporte Total, en realidad no me acuerdo qué, pero me imagino que tiene que haber sido Deporte Total. Claro, porque venía como una página completa de Colo-Colo. Es más, Deporte Total surge en la eliminatoria de España 82 y la otra revista era Estadio. Ah, puede ser, po. Pero el asunto es que agarramos como una foto de Colo-Colo y yo tenía que ir como en el auto poniéndola así hacia afuera. Y alguien le dice, ¿qué tiene que ver? Cuando estábamos en la plaza de Armas de Concepción dando vuelta, y le dice, ¿qué tiene que ver Colo-Colo? Y mi mamá le contesta, ¿y qué crees que solo con el CTM? Así como, así que me acuerdo de ese momento, completamente felices y eufóricos. Y bueno, hasta el primer partido. Hasta que llegamos hasta el primer partido. Al primer partido en el Carlos Tartiere en Oviedo, el día que Carlos Caselli pateó el penal, pero poca gente se recuerda que a Caselli es el que le hacen el penal. Le hacen el penal y lo patea Carlos y se desvía. Teníamos una discusión previa a esta charla contigo, de que yo decía, bueno, y además un partido tan poco importante, y tú decías, no, pues importante. Claro, pero hay otros jugadores a los que se le ha ido un penal en la final del Mundial. Caselli, penal de Kraus. Hay penal favorable a Chile. Que pase algo bueno. Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió. Sí, pues lo pasaron mal, yo diría más ellos. Sería como una patúa yo atribuirme que yo lo pasé mal, pero desde ahí que no me gusta ver penales. Pero la familia lo pasó muy mal, porque además, bueno, está vinculado a lo que veníamos conversando, ¿no es cierto? Yo tengo la sensación de que además se aprovechó de hacer como un acto comunicacional. No existían las redes sociales y que no eran los bots que hemos visto últimamente para hacer funas, pero probablemente se aprovechó mediáticamente para darle a este personaje que era un opositor claro de la dictadura, en una época además en la que la crisis del 82 empezaba como a generar enojo. En esa semana, si es que mal no recuerdo, es cuando Rolf Lüder, que era el ministro de Hacienda, anuncia el alza del dólar. Se acababa el dólar a 39 pesos. Entonces había que empezar a como... No sé, yo además siento que además de empezar a hacer ruido por otros lados, yo siento que era una forma de darle a este personaje que era un representante tan respetado además de la oposición, tan respetado en términos como de imagen pública y de como un líder, ¿no es cierto?, dentro de los personajes públicos que hacen oposición. Antes de irnos a la pausa,
te recuerdas del partido final de Caselli y la despedida Sí. que fue, en rigor, fue el año 85? 85. Fue un acto político Sí. en el Estadio Sí, Nacional. fue bien bonito porque efectivamente entre medio del partido yo era chica igual, tanto no me acuerdo, pero recuerdo efectivamente que empieza a generarse No hay quien haya sido fanático de Carlos y que haya estado en esa cancha además para la despedida que no haya también aplaudido su valor como ciudadano y su determinación en apoyar al pueblo de Chile contra la dictadura. Entonces me da la sensación de que eso era como estaba muy efervescente dentro de la cancha en ese partido del año 85. Recuerdo siempre, quiero que entiendas también que esto yo no lo veía como a Carlos el ídolo, sino que yo veía como una familia y estaba mi papá, mi mamá, claro, pero además estaba mi papá, mi mamá, entonces también recuerdo como esas imágenes. Y sí, fue una muy bonita despedida. Recuerdo cuando lo sacan antes de que terminara el partido y la emoción que reinaba en ese estadio. Una muy bonita emoción, yo te digo, como por reconocimiento por todo esto que significaba Carlos, no solamente un buen jugador. Con Carlos Caselli, ídolo, de profesión ídolo, como decía él, Claro. nos vamos al corte. Retornamos con Cancha Fuera desde el bar Liguria, aquí en el centro de Santiago, en Liguria, Lastarria, Lucía. Sí. Hablábamos hace un rato de Carlos Caselli como ídolo, como referente. ¿Tu referente hoy en el fútbol? La María José Rojas, la Coté Rojas, la seleccionada, la delantera de nuestra Roja femenina. ¿Por qué? Me encanta ella, me encanta... Bueno, primero tiene un historial de luchar por el fútbol femenino. Ella partió hace más de 15 años jugando fútbol aquí en la Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile. Luego tiene la oportunidad de irse becada a Estados Unidos y ha hecho una gran carrera. Una gran carrera por visibilizar el fútbol femenino. Es súper aguerrida. Me gusta como referente, me gusta. Me parece un gran personaje de nuestra Roja. ¿Y cómo has visto esta evolución? Porque tú estás muy involucrada en el tema de los derechos de la mujer, en este fenómeno que se ha producido en los últimos 10 años. Porque cuando Chile juega el Mundial Sub-20 2008, era un grupo de cabras que jugaban fútbol, pero era muy, muy amateur. Pero hoy día Chile clasificó a un Mundial adulto, va al Mundial de Francia, tiene jugadoras jugando en Europa. O sea, en 10 años pasaron... En todos lados, la verdad. En 10 años pasaron cosas que no habían pasado en 50. Y si uno hace la comparación con el fútbol masculino, en 10 años en el fútbol femenino pasó lo que en el fútbol chileno pasó en 30 en el fútbol masculino. Ha sido súper bueno. Primero hay que siempre como que hablar de quiénes están detrás del fútbol femenino remándola desde hace 10, 15 años en Chile y más. Estas jugadoras que partieron no teniendo clubes en los que prepararse, ni siquiera estoy hablando de niñas que no tenían espacio donde poder jugar porque los clubes deportivos donde los niños podían especializarse estaban dirigidos solo a niños. Entonces esa primera lucha que hace cada jugador es súper importante de destacar. Segundo, las corporaciones y organizaciones que están detrás fomentando el fútbol femenino y también muy invisibilizadas, que son la COFUF, la misma ANJUF. Son organizaciones que están súper comprometidas y que desde siempre han estado luchando por darle más espacio al fútbol femenino y porque este se profesionalice. Y hay que agradecer también que en otros países el fútbol femenino está mucho más desarrollado, para qué hablar de la Liga Norteamericana, por ejemplo, donde el fútbol femenino es mucho más relevante que el soccer masculino. Y eso ha dado la oportunidad de que nuestros jugadores en este mundo más globalizado hayan podido salir a jugar afuera y se hayan profesionalizado. Y su juego se haya profesionalizado. Teniendo la garra y el talento, pudieron trabajar de manera tal de poder generar este nuevo escenario para el fútbol femenino que hoy tiene ya a un equipo profesional como Santiago Morning. Y hay que darle un aplauso también a quienes están detrás de eso. Y esperamos también, a propósito de lo que la Conmebol solicita, que se profesionalicen también todos los otros. Entonces, no puedo dejar de mencionar el valor en toda esa escala y por eso también, y quiero decir algo a propósito de María José Rojas, porque no terminé tanto como de contarte sobre ella. María José no es solamente una jugadora, porque pasa que hay muchos jugadores que son solo jugadores nomás. Están también los que son jugadores y están siempre preocupados y haciendo como
o dando opinión o respecto de lo que pasa en el resto del país, lo que pasa con la gente, teniendo opinión sobre lo que también conforma el resto del ser humano, ¿no? Sobre Chile. Sobre Chile, sobre el ser ciudadano, teniendo opinión. En el caso de María José Rojas también la visibilidad lésbica es su tema. Ella tiene una pareja, la ha mostrado públicamente, ha hablado de eso públicamente y esa como acción política vinculada a su liderazgo a mí me parece súper importante destacar. Y por eso, y probablemente también por mi historial de tener como estos referentes que no solamente están preocupados de su metro cuadrado, paradójicamente, también me hace sentido entonces que un personaje como ella sea una de las líderes de nuestro equipo que a mí más me atraen. Con esta referencia a María José Rojas, que va a estar con la selección chilena en junio en el Mundial de Francia, nos vamos a un corte y volvemos ya con Cancha Afuera. Estábamos hablando de la Cote Rojas. De la Cote Rojas. ¿Y cómo viviste la clasificación de Chile al Mundial de Francia, el Mundial adulto además, en La Serena, Sí. estadio repleto? Bonito. Súper emocionante porque primero valía el trabajo que vienen haciendo las jugadoras, las organizaciones, todo lo que mencionábamos en el bloque anterior. Y lo valía porque mucha gente dice que las jugadoras no se merecen tener mejores condiciones porque a nadie le interesa el fútbol femenino. Y lo que pasó en esas eliminatorias es demostrar todo lo contrario, en esas clasificatorias es demostrar todo lo contrario. Que el fútbol femenino sí le interesa a mucha gente porque tuvo rating histórico de fútbol. O sea, rating que no se esperaban además para esta época de la televisión y con los números que hay hoy en día. Eso me refiero con histórico en realidad, porque los ratings históricos son de otras épocas de la tele. Pero completamente fuera de lo esperado. Y también con asistencia a los partidos súper llamativa. Y eso confirma lo que vienen diciendo corporaciones como la CONFUT, por ejemplo, que a través de redes sociales son capaces de convocar a partidos de fútbol femenino a los que va mucha gente y que no tienen ninguna difusión. Sin embargo, sí tienen público que está muy interesado y que el día en que el resto de los actores que forman parte de la industria del fútbol se comprometan, el fútbol sí va a ser un gran negocio. Esperemos que, como lo hemos visto hasta ahora, sin comprometer el talento, la garra que tienen las chicas para jugar. O sea, decir que a las chicas no hay que pagarles mejores pasajes en avión, o que no hay que darles mejores condiciones, o que no hay que tenerles contrato, que aseguren además, por ejemplo, que no se tengan que operar con sus recursos porque no tienen seguros de salud. ¿Por qué? Porque supuestamente a nadie le interesa o esto no es negocio, o porque tienen que ganar más plata y generar más plata. Al revés. Y eso las federaciones internacionales y la gente vinculada al fútbol a nivel global lo tiene súper claro. El fútbol femenino, el día en que se le dé la visibilidad, el espacio, va a ser un gran negocio para todos. Y lo que falta ahora, porque el talento está, las garras está, el juego, el sacrificio que han puesto jugadores que tenían que... Oye, antes tenían que jugar y representar a Chile y pagarse sus propios pasajes para llegar a entrenar, por ejemplo, acá a Santiago, las que son de regiones. O sea, de verdad es un sacrificio enorme que ponen. Eso de parte de las jugadoras está puesto. Lo que falta ahora es que el resto de los actores que forman parte de esta industria entonces se comprometan y apuesten también. Y por eso hoy, a nivel global y a nivel latinoamericano, las organizaciones exigen, las asociaciones de fútbol exigen el fútbol femenino. La Conmebol le exige a los clubes que van a competir a nivel internacional un equipo femenino. Y, oye, ¿qué le puede costar a una marca de zapatillas, que se supone que es marca paraguas de la selección, pasar 20 pares de zapatillas adicionales para que las cabras jueguen bien? O sea, ¿qué le puede costar? Nada. ¿Qué significa en el presupuesto de una marca que además le pasa zapatillas a los influenciadores, que probablemente regala zapatillas por sus páginas web, pasarle a las cabras de la selección también? Oye, yo sé, por ejemplo, que hay ocasiones que le han solicitado entrevistas, o las mismas organizaciones como la COFUF, se han conseguido entrevistas, esto previo al escenario del Mundial, previo a que efectivamente se dieran cuenta que había interés del público por ella. Se consiguen entrevistas, resulta que no tienen indumentaria y finalmente no les dejan dar la entrevista porque no les consiguen indumentaria, y estamos hablando de ropa que por ser seleccionadas debieran tener. Entonces, las chicas ya tienen el compromiso, el talento, la garra y han hecho un montón de sacrificios. Clasificaron. Totalmente. Ahora falta que el resto de los actores involucrados en este negocio, en esta industria del fútbol, se comprometan. Con este llamado de Lucía López estamos terminando este segmento. Volvemos en un ratito con Cancha Afuera desde el Bar Liguria. Y retornamos, Lucía, el último segmento de Cancha Afuera, desde aquí del Liguria Lastarria. Buen lugar, ¿eh? Bonito. Sí.
¿Algún recuerdo de Colo-Colo, algún gol que Sí. que te haya quedado en la memoria? Aparte del Se Pasó del año 73. Sí, de Caselli. Claro que no lo vi porque fue antes de Pero que yo está la naciera. portada del estadio y hoy día está claro, y está en YouTube y se puede buscar. Si no lo ha visto, usted búsquelo, muéstreselo a sus hijos, por favor. En ese 5-0, ¿no? Que da de Claro. Colo-Colo. Sí. Y que Caselli se lleva la pelota hasta el arco. Y la hizo 2 veces. Sí. Con Unión Española también lo hizo. Sí, pero yo te diría que en la historia como más vívida de mis recuerdos están los de Lucho Pérez. Pues Lucho Pérez para la Copa Libertadores de América año 91. No. Sí, que además hasta ese momento era los mayores triunfos para el fútbol nacional. O sea, no teníamos esa selección que había ganado Copa América, Claro. no teníamos... Estaba el recuerdo del Mundial de 62 y el tercer lugar, Pero había pasado mucho tiempo. como de además. biblioteca, además, claro. Entonces, lo que hizo Colo-Colo para la Copa Libertadores fue importante. Y para Lucho Pérez también, porque no estamos hablando de un jugador como tan significativo de Colo-Colo, con todo el respeto para Lucho Pérez, por supuesto, y para su trayectoria y su carrera deportiva. La verdad es que sus vínculos eran otros. Él estaba más vinculado a Magallanes y a la Católica. Católica, claro. Entonces, es muy bonito también. Además tiene un gancho eso, ¿sabes qué, Lucía? Ese título de Colo-Colo con el retorno a la democracia. También. El año 91, o sea, hacía 2 años, Sí. estábamos todavía en dictadura. El año anterior habíamos tenido ejercicio de enlace, ¿te recuerdas? Sí, sí. Entonces, ese triunfo de Era un Colo-Colo nuevo fue, Chile. claro, fue algo Era un especial. nuevo Chile, sí. Es un nuevo Chile y es muy bonito recordarlo así también porque es un poco lo que marca el fútbol, ¿no? Como un ejercicio casi sociológico, incluso lo que hemos conversado acá. Pues te agradezco mucho, además, Sí. haberme traído a este programa Cancha Afuera porque no solamente tiene que ver con fútbol, con data, que es lo que a mí en particular, yo sé que a mucha gente, sobre todo a algunos periodistas deportivos, les encanta la data del fútbol. Pero a mí, que además ya no soy muy buena para ver fútbol porque me pongo muy nerviosa. ¿Y por qué tanto? No sé, fíjate, ¿sabes qué encuentro tan ridículo ponerse nerviosa en un partido de fútbol? Y me pongo tan nerviosa, y para qué hablar de los penales, prefiero no verlos, tengo esa extraña creencia, muy estúpida por supuesto, de que si uno está viendo un penal, el jugador se lo va a perder. Entonces, prefiero no verlo. O sea que las 2 finales de la Copa América las sufriste. Me daba vueltas por la casa, habían televisores prendidos en toda mi casa porque habían grupos viendo en distintos lados, estaban los que querían verlos más grandes, pero estaban los que estaban en la cocina con el televisor chico porque llegaba primero la señal. Y yo me acuerdo que me para allá, me daba vuelta para allá y llegaba corriendo, me acuerdo, y pasaba corriendo en la cocina porque cada vez que se celebraba pasaba corriendo por la cocina y llegaba a celebrar. Pero claro, volviendo a eso, no solamente es la marca personal y lo que a uno le emociona, sino que también cómo a través del fútbol podemos repasar la historia de un país como el nuestro. Perfecto. Con ese cierre, Lucía. ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué más? Extraordinario cierre con Lucía López, Cancha Afuera desde el Bar Liguria. Nos vamos a seguir viendo y te queremos agradecer, Lucía, Gracias por a haber ti. estado con nosotros, por haber recordado tu infancia, por haber recordado a Carlos Caselli, tu padrino, por haber recordado La historia de mi padre la historia de tu también. padre, el kinesiólogo que atendía a los jugadores de Vicente Cantatú.